Bueno, yo una breve introducción, nada más porque además salió todo el tema que nosotros hoy vamos a intentar profundizar, ya se comentó ayer en las dos charlas que nos precedieron ayer por la tarde. Bueno, la inteligencia artificial se ha introducido en nuestras vidas, en la vida de todos, eso es indudable, y también en la vida de los pacientes. Pacientes somos todos, sobre todo a raíz de la irrupción de la inteligencia artificial generativa, de los lenguajes, de los grandes lenguajes, modelos de lenguaje natural, que han provocado una auténtica revolución, produciendo modelos conversacionales con los pacientes, y los ciudadanos esto lo utilizan ya como herramientas de información en el ámbito médico para el diagnóstico, para obtener recomendaciones terapéuticas, incluso predictivas, lo comentábamos ayer, y acuden a nuestras consultas médicas y acceden a ellas con un mayor nivel de información y con otros propósitos. Nos van a utilizar a los médicos, o nos van a querer, mejor dicho, para otras cosas que no sean estas, porque ya lo van a conseguir mediante estas herramientas. Bueno, en este escenario, por supuesto, el rol del médico va a cambiar y nos va a obligar a reformular qué vínculos vamos a tener a partir de ahora con los pacientes, cuáles van a ser nuestras responsabilidades, nuevas responsabilidades, y los límites en esta relación médico-paciente. Este encuentro tiene el propósito de generar una reflexión serena y profunda de cómo esto va a afectar a la práctica médica, la de ahora y la de nuestro futuro, en cómo va a afectar esa relación médico-paciente, y cómo desde la profesión médica podemos ofrecer unas recomendaciones desde nosotros mismos para ver cómo podemos adoptar este nuevo rol ante los pacientes digitales que van a acudir a nuestras consultas, como he descrito anteriormente, con otras expectativas. ¿Qué podemos hacer y cómo nos podemos preparar para el futuro? Y no podemos ser más afortunados de tener con nosotros a dos grandes profesionales de la medicina de nuestro país, referentes ambos en sus respectivos campos de actividad, y voces que era imprescindible tener muy en cuenta para hacer esta reflexión. Esta reflexión que, repito, pretende en la Escuela de la Profesión Médica ser una reflexión estratégica para ver cómo la profesión médica aborda este interesante asunto. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por haber aceptado el reto y por vuestra disponibilidad para estar hoy con nosotros. Y los paso a presentar sin más. Montserrat Esquerda, que está a mi derecha, la conocéis todos los de la sala, seguro. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad de Lleida, es doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Pediatría. También es licenciada en Psicología y máster en Bioética. Es en el campo en el que para nosotros es más conocida, una auténtica experta en bioética y ética médica. Compagina su actividad docente con la labor asistencial como pediatra en Sant Joan de Déu, Terres de Lleida, y además ahora es presidenta de la Comisión de Deontología del Consell de Col·legis de Metges de Cataluña, y ahora es recientemente decana también de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, ¿no? Colabora habitualmente con nosotros, con la OMC, y bueno, como siempre será un placer y un aprendizaje escucharte, Monse. Marcos Hernández Pereña es licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia, es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, tiene múltiples posgrados universitarios, entre los que destaca máster en Salud Pública, en Gestión y Planificación para Adictivos de la Salud, en Gestión de Pacientes, en Dirección y Gestión de Innovación en Salud. Actualmente es el subdirector médico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid
y él se define como un médico que juega con datos para intentar tomar buenas decisiones en gestión que ayuden a transformar las organizaciones, casi nada. A Marcos yo no lo conocía personalmente, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros, y también es un experto en todas estas herramientas conversacionales con los pacientes, y de hecho viene recomendado por un amigo nuestro, Julio Mayol, que sí también colabora mucho con nosotros. Espero que tú también a partir de ahora, Marcos. Lo más importante, si me permites interrumpirte ya, es que para mí es un placer estar aquí porque no lo pone en el currículum, pero me formé en Valdecilla. Entonces para mí es volver un poco a casa y sigo llevando a gala el haberme formado aquí en Cantabria. Muy bien, pues repito, muchísimas gracias y vamos a entrar ya en materia. En vez de hacer una presentación cada uno inicial, creo que empezaremos con el debate y con las preguntas. Que yo se las he propuesto en 3 bloques. Primero, ahondar y profundizar en la situación en la que ahora mismo nos encontramos con el paciente que utiliza la inteligencia artificial y estas herramientas de lenguaje natural o grandes lenguajes naturales, cómo vienen a nuestra consulta, cómo lo vivís vosotros desde el área de la gestión, desde el área clínica, qué está sucediendo. Después, qué retos éticos y en la relación médico-paciente tenemos con esta situación que no vamos a poder obviar ni cambiar. Lo que podemos es adaptarla y transformarla para que esto sea en beneficio de ambos. Y por último, ¿qué recomendaciones desde vuestro punto de vista podemos hacer desde la profesión médica, desde esta escuela de la profesión, para el futuro, para el futuro que no es muy lejano? ¿Cómo nos preparamos para esto que empieza? Entonces, vamos a empezar por ti, Monse. Desde el punto de vista clínico, tu experiencia, ¿cómo ves la situación actual cuando un paciente ya viene informado a la consulta y demanda de ti otras cosas? Yo primero creo que es importante también... ¿Sí? Pues ahora sí, igual... ¿Se activa por la voz? ¿Ahora sí? No. ¿Ahora? ¿No? ¿A mí se me escucha así? Sí, a ti sí, pero veo que no. Igual si hablando fuerte también se oye. Ahora. Sí, yo creo que hablamos muchísimo de cambio ahora, pero hemos vivido las últimas décadas un cambio que yo creo que aún no había cuajado en la realidad, que había habido ya un cambio profundo en la relación médico-paciente. Evolucionando de un modelo muy basado en el paternalismo, nos movíamos ahora a un modelo muy basado en la toma de decisiones compartida. Que si me preguntáis en la realidad cuántos compañeros estamos trabajando en un modelo de toma de decisiones compartida, diré que un mínimo. Y a veces creo que aún no habíamos hecho esta revolución, que es todo el tema vinculado a cómo implicamos a los pacientes en toma de decisiones. Ayer se comentaba, nuestras decisiones, tenemos que tener muy claro, son probabilísticas. Y dentro de estas probabilidades, muchas veces los valores, las expectativas de las personas que atendemos. Con lo que yo soy ontológicamente optimista y digo, igual es un modelo que no hemos ido por convicción y tendremos que ir por obligación, porque el hecho de que las personas que nos vengan hayan ya venido con una cierta información o un cierto que yo creo que es una información que requiere ser valorada muy a fondo, nos puede ayudar y mucho a implementar este modelo. Yo lo vivo en positivo, teniendo en cuenta algo fundamental cuando hablamos de IA. La IA es muy potente, pero tiene algo que lo llamamos la competence without comprehension, competencia sin comprensión. Sí, es el modelo del loro estocástico. Yo a veces en lugar del loro hablo del perro. Imaginemos un perro que tenemos muy bien entrenado, que levanta un dedo y el perro es capaz de ir y tomar un periódico y traerme un periódico determinado. Levanto 2 dedos y me trae una revista, levanto 3 dedos y me trae otro periódico. Puedo tener este perro entrenado a traerme 15.000, 20.000 cosas distintas haciendo un signo, pero en ningún caso el perro va a entender qué es lo que me está trayendo. En ningún caso el perro lee. Esto es la competencia sin comprensión. Las IAs tienen una competencia elevadísima. El concepto es de Daniel Dennett, es de un psicólogo, de un filósofo, de
de las bacterias a Bach y volver, es sobre la conciencia. Pero en ningún caso el perro sabe leer. Por eso requiere, sobre todo, aunque haya una aparente competencia en la información que puede estar facilitando a los pacientes, requiere una comprensión en el contexto. Y esa va a ser tarea nuestra. Que de hecho esta parte de la información que recibimos incluso puede completar cosas en las que no haya pensado yo y me ha podido entrar. Pero sobre todo estos dos puntos. Va a requerir un tipo de modelo de relación muy basado en toma de decisiones compartida, en la que mi rol puede ser complementar esta formación, pero sobre todo complementar esta formación con comprensión y contexto. ¿Cuál crees que es la situación actual? Si estás de acuerdo con Montse. En fin, la mesa va a ser un poco más de debate entre nosotros y con vosotros, con el público. En primer lugar, un placer estar aquí. Difícil después del ponente tan bueno que hemos tenido. Le recojo el guante a Montse y lo amplío. No hay que enseñar a las nuevas generaciones cómo relacionarse con el paciente. Hay que entender que la relación médico-paciente, de la que se habló mucho ayer, o la relación paciente-organización sanitaria en su conjunto, ha cambiado. Y que ayer se decía que en los últimos años hemos ido viendo cómo va cambiando la relación del paciente y esto duele como médico y yo muchas veces en cursos de gestión lo explico. El paciente o el usuario vive una organización sanitaria como un servicio más, no lo diferencia, lo diferenciamos los médicos y los profesionales sanitarios. Hace 15 años nadie pedía un Uber desde su aplicación, ni pedía comida desde su aplicación, ni contrataba la peluquería o cualquier otro servicio que podáis pensar con una aplicación un sábado a las 11 de la noche porque es cuando tenemos un hueco. Ahora el paciente lo hace. Y si no lo hacemos en la pública, lo hace en la privada. Entonces, entender ese cambio de paradigma y que para el paciente somos un servicio más, es algo que a los que nos dedicamos a la sanidad nos duele, pero es la realidad. Y tenemos que enfrentarnos a ello. Y cuando hablamos de accesibilidad, que es como el indicador que al final nos miden a todos, hablamos mucho de resultados en salud, al final medimos accesibilidad. Ver qué comunidad tiene menor demora, ver cuál es el tiempo medio que se tarda en hacer una consulta, una cirugía y ver cuántos pacientes están en lista de espera. Aunque sigamos hablando de resultado en salud, de gestión basada en valor, medimos accesibilidad. El paciente, su accesibilidad deseable es 0. Y seguimos formando a directivos diciéndoles que en un ámbito público es deseable que haya un mínimo de lista de espera para poder gestionar adecuadamente. O sea, seguimos manejando un sistema de salud con una cultura hace 30 años. Entonces, lo primero que tenemos que asumir es que hay que cambiarlo. ¿Y qué hace la inteligencia artificial en todo esto? Democratizar el conocimiento. Hasta ahora un paciente, y él se apuntaba, venía a nuestra consulta y había leído en Google. Tú metías en Google, tengo fiebre y dolor de estómago y podías tener desde un cáncer a tener cualquier otra información random que pudieses encontrar o acabar en un chamán, en muchos casos. Esto ha cambiado. La inteligencia artificial lo que viene a hacer es balancear el conocimiento y que el paciente tenga acceso a conocimiento. Y para que os hagáis una idea, ayer preguntaba a Jaime qué ha cambiado en 2 años. La precisión diagnóstica de un modelo como ChatGPT, que no está entrenado para ser médico, ha aumentado un 60%. ChatGPT contesta de forma adecuada un 90% aproximadamente de cualquier examen tipo MIR, el modelo americano, de cualquiera que le podamos enfrentar. La siguiente pregunta es, ¿todos nuestros médicos aciertan un 90% de las preguntas del MIR? Yo si lo hago a día de hoy, creo que no lo acertaría el 90% de las preguntas del MIR, o creo no, estoy 100% convencido de que no lo haría. Entonces, el cambio de paradigma es total y esto no va solo de implementar una nueva tecnología y de hacer pequeños cambios. Lo que ha ocurrido es que somos un servicio para el usuario, el paciente lo que quiere es que demos el servicio en las condiciones que ellos quieren y seguro que hay tiempo para debatir sobre estos temas después. Y luego la inteligencia artificial nos cambia el paradigma. A partir de ahora el paciente tiene la posibilidad que una organización no tenemos de coger su historial como propio, meterse en su carpeta de salud, en su aplicación, descargarse todos sus PDFs y metérselos a una inteligencia artificial que lo que le va a decir en muchos casos no es una tontería. Y ese es el cambio que vamos a tener que enfrentar, de que un paciente te venga y te diga, oiga, que yo he metido el informe del hematólogo, el informe del internista y el informe del médico de familia y me dice que igual el diagnóstico que me han dado no es el más correcto y realmente está bien orientado, insisto. No está alucinando ni se está inventando modelos. Tiene una precisión muy alta. La precisión de un modelo no entrenado para medicina es como coger a un residente de último año o a un adjunto joven y ponerle todas las guías actualizadas a su información.
Lógicamente, le falta mucha práctica clínica, le falta mucha habilidad, no puede explorar al paciente, pero tiene acceso en tiempo real a la última evidencia. Todos los profesionales de una organización tienen la última evidencia disponible y la consultan. El cambio es bestial y no sé si estamos preparados para ello o si nos estamos anticipando o, como decía ayer Jaime, si lo estamos liderando, que es lo que deberíamos estar haciendo. Pero Marcos, yo creo que en este sentido lo que comentaba antes, para mí es un cambio en positivo, porque es lo que comentaba, igual hay una hipótesis diagnóstica que a mí se me ha pasado a pesar de tener experiencia y a pesar de conocer la literatura, porque tengo mis sesgos y esa información puede complementar. El cambio para mí fundamental es en esa forma de relacionarnos, en que escuchamos al paciente. Y escuchamos al paciente con su información que va a complementar la mía. Y es ese punto donde yo creo que va a ser fundamental. Pero el que habíamos cambiado yo no lo tengo tan claro. Mi sensación es que sobre el papel habían cambiado muchas cosas en estas décadas anteriores, pero sobre la realidad seguíamos siendo aún muy paternalistas. Y ese cambio fundamental que me obliga el abrirme a que yo no tengo para decirlo en cierta manera, el monopolio del conocimiento, ya lo he perdido, pero a mí no me importa perder el monopolio del conocimiento si esto me complementa mis errores. Partimos de asumir que tenemos errores y es al revés. Yo creo que esto me va a ayudar muchísimo a evitar parte de estos errores. Pero tiene un riesgo añadido. Yo no sé si lo habéis utilizado, ¿eh? Yo a diario utilizo varias IAs y utilizarlo, por favor, generalistas o médicas, pero utilizarlas y veréis. Yo, por ejemplo, uno de los riesgos que le veo y muy, muy claro es todo el tema de la posibilidad de las escaladas terapéuticas o diagnósticas. Es decir, que esa parte de discriminar, quiero decir, que podamos aumentar los errores porque está en cierta manera induciendo más pruebas diagnósticas o incluso más opciones terapéuticas en cosas que tú dirías wait and see, esperemos un poco. La IA en general, las generalistas si no, te inducen a hacer más. Yo justamente con la charla que hemos tenido, todos los movimientos de less is more, de desprescripción, de choosing wisely, todo lo que hemos tenido para intentar como que sabemos que demasiada medicina hace daño, mi sensación es que el gran riesgo va por ahí, que nos puede inducir a hacer demasiada medicina, y sabemos que demasiada medicina produce daños. Nos ha venido muy bien, ¿eh? Yo, ahondando en lo que estás diciendo, es una experiencia personal mía ya utilizando la IA y no estamos hablando de conversacional, de la inteligencia artificial generativa. Estoy hablando de la inteligencia automática, de aprendizaje automático. Como sabéis, yo soy radióloga y yo ya estoy utilizando la inteligencia artificial en mi día a día, en el diagnóstico para el cribado de cáncer de mama. No lo tengo publicado, pero lo estamos recogiendo y publicando porque es de ahora mismo. Pero mi sensación observacionalmente, os lo digo, porque es que, claro, no es todo oro lo que reluce, es que estamos incrementando el sobrediagnóstico en el cáncer de mama. El cáncer de mama siempre había estado en duda, porque, bueno, aumenta, efectivamente es muy bueno, pero aumentaba el sobrediagnóstico y producía iatrogenia, por lo que estás diciendo. Pues ahora, utilizando el radiólogo, la inteligencia artificial, una de las consecuencias directas es que estamos produciendo más derivaciones al hospital para confirmar que lo que dice la IA al final es verdad o no. Es decir, que esto es matemático lo que estás diciendo. Luego, si nos ponemos en el escenario de los modelos de lenguaje abierto, grande o de lenguaje natural, y recientemente se ha publicado, hay una publicación de hace 15 días, que como todo en esta vida y como en la bibliografía médica, hay literatura que dice que tiene una precisión del 90%, como has dicho tú, y otros estudios que dicen que no es tan preciso. Entonces, mi pregunta es, aunque lo van a utilizar, lo están utilizando ya, lo vamos a tener, esto es un escenario que está aquí.
ya no tenemos el monopolio de la información, como bien has dicho, pero lo que se trata es que el paciente esté debidamente informado. ¿Cómo podemos controlar esas herramientas? ¿Cómo podemos controlar que esa información sea veraz, el paciente de verdad, para que esa relación sea asimétrica? Yo no me voy a poner a discutir en la consulta sobre si lo que ha conseguido averiguar en la herramienta es verdad o no. Mi trabajo, nuestro trabajo va a ser desdecir, verificar, o como tú, o como habéis dicho, establecer una sistemática de decisiones compartidas, porque ya no tengo que verificar, no tengo que perder el tiempo en saber, oiga, ¿dónde ha conseguido usted esa información? ¿Cómo la ha obtenido? ¿De qué? ¿Del chat GPT? ¿Del chat que está en la organización? ¿Cómo se ha nutrido? Esto a mí me preocupa. ¿De dónde viene informado el paciente? ¿De qué herramientas utiliza? ¿El chat GPT? Intento contestar. Intenta. Sí. La realidad es que sí. No, es una batalla perdida en el sentido de que durante muchos años se hablaba de la necesidad de prescribir páginas web. Yo veía y en todos los foros se decía hay que prescribir páginas web para que el paciente busque información de calidad. No sé cuántos proyectos realmente se consiguieron. En Madrid tenemos la Escuela Madrileña de Pacientes. Nos obligan a poner los informes de alta, información de calidad enlazada a la Escuela Madrileña de Pacientes. ¿Realmente eso tiene impacto? ¿El paciente va a consultar la Escuela Madrileña de Pacientes por más que le pongamos el QR? ¿O se va a ir a una herramienta generalista tipo ChatGPT o Gemini? Creo que es una guerra perdida y hay que asumirlo también y, por desgracia, a más de un médico le va a tocar sentarse con su paciente a discutir lo que ha dicho el algoritmo. Pero de la misma forma acá nos tocaba discutir lo que había leído en Google y explicarle al paciente, no, mire, lo que usted ha leído no, y explicarle el por qué, solo que ahora va a estar mucho más orientado, pero que la población lo va a empezar a utilizar cuando no lo están utilizando ya es algo que hay que asumir. Es más, lo que vamos a tener que asumir es que el paciente va a grabar nuestra conversación en la consulta y va a tener a su IA procesando por detrás lo que estamos diciendo, las preguntas que estamos haciendo y si es correcto las pruebas que hemos pedido o no. Ese es el cambio de paradigma cuando tengan la decencia de decirle le importa que lo grabe, porque habrá muchos que directamente por desconfianza, porque hemos cambiado al médico, porque no se fían de su médico, entras con el móvil en la chaqueta, lo pones a grabar y a disfrutar y luego puedes procesarlo con IA y ver si las sospechas diagnósticas es correctas. Intentar frenar eso es imposible. De hecho, la única forma de frenar eso es con la confianza con el paciente y siendo capaces de que entiendan la orientación diagnóstica que estamos dando, que nunca nos hemos molestado en explicarle a un paciente un diagnóstico diferencial ni por qué escogemos cuál es el diagnóstico adecuado. Y eso vamos a tener que cambiarlo porque no lo va a decir, no me va a decir a la consulta sucesiva, te va a decir, oye, yo he visto que igual también pueden ser estas dos opciones. Y explicarlo a un paciente y tener la paciencia de explicarlo a un paciente en esta relación médico-paciente cambiado, donde no siempre son las mejores formas por parte del paciente, va a ser un reto al que nos vamos a enfrentar. Pero yo creo que primero es imposible cambiar esto. Siempre pongo de referencia un paper de la revista Science que hablaba sobre la confianza en la ciencia y lo podemos utilizar también por las pseudoterapias, por todo. Y en este paper decía, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, tenemos que cambiar el trust me, el confía en mí ciegamente, por el show me, explícame. No podemos suponer que las personas, que esto hace 10 años o hace 15, confiaban en nosotros antes de entrar en la consulta. Ahora no. Todas las figuras de confianza tienen que ganárselo. Y esto también es algo fundamental. Pero aquí hay algo que yo creo que también tenemos que tener claro. En la toma de decisiones, ayer hablábamos mucho de responsabilidad. Hay un tema vinculado a la corresponsabilidad en la toma de decisiones con el paciente, no con las IAs. Cuando yo con el paciente pongo varias opciones y deliberamos cuál es la mejor opción, valorando pros y contras, y puede ser que aquí la IA sea la que... Pero es que ya sin IA, yo debería poder ya deliberar esto con el paciente, a la que tomamos una decisión es corresponsable. Por eso cuando hablábamos ayer de responsabilidad, yo creo que tenemos que pasar a modelo de corresponsabilidad, no corresponsabilidad con las IAs, corresponsabilidad con las personas atendidas. Porque no puedes, sí, porque es ese cambio fundamental de que el paciente interviene en su proceso. Y aquí
no veo mucho movimiento por parte de las personas atendidas. La exigencia es de todo, pero la responsabilidad no puede caer sobre uno. Por eso digo que debemos que defender en ese modelo, en que yo tengo que aprender otra forma de relacionarme y de explicarme mejor. No puedo dar la confianza por hecha, tengo que ganármela, a diferencia de años anteriores, pero el resultado final es un resultado corresponsable. Porque hemos llegado a un acuerdo. No será siempre, será sobre todo para tratamientos con más peso, con más... Y eso es algo que deberíamos haber aprendido a hacer y no hemos hecho, ¿eh? No nos lo trae la IA este modelo. Es el modelo que nos traía en nuestros tiempos. Sí, la IA es lo que comentaba antes. Yo creo que nos va a acelerar que tengamos que ir hacia allí. Yo estoy de acuerdo. La responsabilidad, efectivamente, en este cambio de escenario se tiene que redistribuir, no desplazar o quedarse en el mismo sitio, que es en el nuestro. Si los pacientes tienen que tener ese papel participativo, también esa responsabilidad se tiene que desplazar hacia ellos, indudablemente. Percibís, para terminar el bloque de lo que sucede ahora y este cambio de escenario y cómo lo vivís vosotros personalmente, ¿vuestras organizaciones han hecho algún cambio adaptativo para que esto pueda suceder? Bueno. Marcos, que las organizaciones vamos muy lentas. Sí. Y hasta ahora nos podíamos permitir ir lentas porque el debate era cuál era la comunidad o el hospital que adoptaba antes la robótica. Ese era el debate. Y la velocidad era si este año, si el que viene o si en el siguiente ciclo. Pero ya está, no había más debate en la innovación o cuál es el fármaco que entra antes en una comunidad o cuestiones muy puntuales. Ahora es cambiar la cultura de una organización. Y ahí vamos muy lentos. Y en adopción de IA, ayer no me acuerdo quién lo comentaba, que al final ahora mismo en muchos casos está en el piloto del servicio, que suele ser, como decían ayer, el que más tira. Y algunos hospitales empezamos a buscar cómo gobernamos esto, porque al final organizaciones muy grandes hay muchos pilotos de IA que en muchos casos ni tenemos controlados que se están haciendo. Y luego tenemos las dificultades, que lo decía antes, hay que separar muy bien cuando hablamos de IA en medicina, un modelo específicamente entrenado como el que podéis estar utilizando en radiología, que es al que hay que tender y al que le podemos aplicar todos los estándares de eficiencia, calidad, seguridad, reproducibilidad, todo lo que queramos, a un modelo hecho ad hoc, que tengo que decir que son mucho menos potentes que un modelo generalista, porque no tenemos capacidad. Ayer Jaime del Barrio lo posicionaba muy bien, esto va de 3, 4 empresas, en el ámbito de salud va de 2, OpenAI y Google. La potencia que ellos tienen de desarrollar es mucho más rápida que la mejor empresa de dispositivos médicos o de software médico que podamos pensar. Y es cuestión de tiempo que los acaben fagocitando. Entonces tenemos la ambivalencia de qué hacemos. Hay comunidades que ya han anunciado la incorporación en su historia clínica electrónica de modelos que por detrás lo que utilizan son modelos de OpenAI. No utilizan nada específicamente desarrollado para ello. Y ahí tenemos, como decía antes, una batalla perdida. Un paciente es dueño de su historia clínica, se le hemos puesto súper accesible, lo cual es una ventaja. Un profesional de mi hospital, quiero pensar que ninguno coge una historia clínica a un paciente y la mete en un modelo generalista. Entonces la realidad es que vamos muy por detrás, tenemos un marco regulatorio, como se habló ayer, que es difícil, tenemos la dificultad de licitar cualquier solución de IA y de ver cómo se implementa en un servicio de salud con la gobernanza que eso conlleva, la dificultad de la gobernanza del dato, que también es un tema para estar durante una hora hablando en servicios de salud con decenas de hospitales en algunos casos. Entonces vamos muy por detrás y simplemente yo hago una pregunta, ¿cuántos de los hospitales para los que trabajéis en ámbito asistencial o en vuestra comunidad tienen un director médico de información? Una figura de CMIO en casi ningún hospital de España tenemos. Entonces estamos hablando de la importancia del dato, la importancia de tal, y todo pilota en servicios de informática y en poco personal y pocos recursos para la parte de datos. Podemos hacer mucha estrategia de salud digital autonómica nacional, pero los recursos asignados realmente son muy dispares a las necesidades que tenemos en cualquier organización y en cualquier servicio de salud. Vamos tarde y yo creo que aquí hay otro decalaje importantísimo en cómo están funcionando las empresas y cómo están funcionando los médicos. Pudimos hacer un trabajo de final de máster, que también lo tenemos que publicar, a todos los pediatras de España a través de la AEP, la Asociación Española de Pediatría, quién está usando AI,
cuánto la usa y para qué, y los aspectos éticos que se plantean. Un 80% de los pediatras que contestaron, es verdad que igual contestaron los más motivados, pero contestaron muchísimos, utilizan la AI diariamente, un 80%. Cuando los preguntábamos para qué, la utilizan básicamente para dos cosas: para interpretación de pruebas y para redacción de informes. Y redacción de informes, ya la cosa empieza a preocuparte un poco más. Las pruebas puedes anonimizar, redacción de informes, la potencia es enorme. Quiero decir, todo el tema de desburocratizar con AI, el tema de los medical scripts, la potencia que hay es enorme, pero claro, ¿qué sistema estás utilizando y dónde estás poniendo los datos? Porque aparte la AI puede como generarte informes muy adaptados al paciente. Quiero decir, te puede generar un mismo informe con lenguaje más médico, te lo puede generar con lenguaje muy adaptado. Quiero decir que hay una potencia enorme, y aquí sí que lo que deberíamos tener es, sí, desarrolladores en nuestras instituciones para que podamos estar haciendo esto. ¿Sí? Cuando preguntábamos si alguno ha valorado los aspectos éticos de esto, mientras que un 80% ni menos de un 5% habían valorado el aspecto ético de lo que estaban haciendo. Con lo que mi sensación es que los médicos lo están se está utilizando ya de forma muy amplia, no los pacientes, pero las instituciones van a otro ritmo. Pues tenemos un problema, un problema y gordo. Bueno, un poco para sintetizar lo que está pasando, yo he sacado de LinkedIn, que yo estoy muy metida en estos foros, un post de un médico que dice lo siguiente, que es muy ejemplarizante. Paciente nuevo, 49 años, educado, calmado, seguro. Deja su carpeta, abre su portátil y te dice: doctor, he analizado todos mis informes previos con ChatGPT y Claude. He cruzado mis síntomas con guías clínicas y estudios recientes en Perplexity. Tengo 4 hipótesis diagnósticas razonadas. Aquí tiene mi plan de acción, con justificación bibliográfica y decisiones compartidas. ¿Le parece que trabajemos sobre esto? Te quedas en silencio 3 segundos. No por lo que tiene, sino por lo que sabe. Te viene a co-crear una decisión médica. Y no es profesional sanitario. Imagina que es alguien que simplemente ha decidido entender su salud mejor que nadie. A golpe de clic, el paciente informado ha muerto. Ahora llega el paciente estratega. Ya no pregunta, propone, ya no escucha en silencio, razonan contigo. Ya no viene con miedo, viene con procesamiento natural del lenguaje. Ahora dime tú, ¿qué harías en este caso? ¿Estarías preparado para este tipo de paciente? ¿Cómo argumentas? Pues si tú como profesional no estás al día y el paciente cree que sí, problemón, porque si el paciente viene de esta manera, como estáis describiendo y como es real, nosotros no estamos preparados para esto, ya aparte del paradigma que suponga cambiar la relación médico-paciente, no estamos preparados para esto y las organizaciones tampoco. Ya me diréis cómo vamos a responder a este paciente que despliega su ordenador en la consulta. Lo venía a comentar antes, al final, eso no sé si es un caso real o anecdótico, pero es la realidad a la que nos vamos a enfrentar y no estamos preparados y dependerá mucho del médico. Habrá médicos que de buena gana digan: oye, pues qué buen punto, no se me había ocurrido el cuarto diagnóstico porque por estos 2 motivos, y médicos que directamente se enfaden, igual que cuando nos viene un paciente que ha mirado en Google o en cualquier sitio. Pero aquí la dificultad que tiene es que nos hace replantearnos que lo que nos está diciendo ya no son locuras que hayas leído, sino que realmente al menos está parcialmente fundamentado en los datos que le han metido, que lo ha procesado, lo ha analizado y ha agregado información que igual nosotros en esa consulta ni tuvimos tiempo de leer, porque le han metido un informe de 1990 donde se veía que el paciente tuvo un antecedente de, y nosotros en nuestra consulta de X minutos no hemos tenido tiempo de procesar toda la historia clínica porque teníamos 20 pacientes después. Entonces realmente nos supone un cambio de paradigma y habrá que enseñar a la gente de nuestras organizaciones a que eso va a empezar a ocurrir y que eso va a empezar a ser mucho más frecuente y a relacionarse de esa forma con los pacientes. Entonces, ¿estamos preparados? Pues quiero pensar que sí, pero la realidad es que habrá médicos donde esto sea un franco problema.
donde suponga un cambio de paradigma para ellos y sean incapaces de comprender que el paciente ha hecho todo ese procesamiento, se le ha sentado adelante y le ha dicho, oye, que lo que me dijiste que no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo de forma fundamentada. Entonces va a depender mucho de la formación, pero seguimos formando a los médicos. Yo recuerdo anatomía patológica, yo vomité el libro de anatomía patológica de punto a punto. Igual esa formación a día de hoy, tal y como se hacía, no tiene tanto sentido. Hacer aprender a un médico un montón de información que no va a reutilizar nunca, salvo que sea patólogo, que es como nos formamos en muchos casos, pues igual ya no tiene tanto sentido el conocimiento por el conocimiento, sino aprender a disponer de ese conocimiento, interpretarlo y a utilizarlo. Entonces, ¿estamos preparados? Ojalá, pero hay que estar preparados ya, no para dentro de unos años, ni en 2 años, como se decía ayer, sino para ya. A mí me preocupó mucho hace poco. En medicina está dando clases a estudiantes de medicina, son de tercero, y a veces cuando hacemos role-playing sobre cómo hacer un consentimiento informado, a veces dices, es la primera y la última vez que lo vas a ver hacer de esta manera, porque si no, el consentimiento informado es el papel que vas a firmar, y no es eso. Pero hace poco hacíamos un role-playing sobre toma de decisiones compartida y utilizábamos el modelo de Manuel Emanuel. El estudiante tenía que hacer paternalismo para una decisión y lo borda. No hay cursos para aprender a ser paternalista, ya somos paternalistas así nos sale en vena, ¿eh? Lo bordaban los estudiantes. Después utilizábamos el modelo informativo y lo hacían bastante bien. Mi función como médico es informar y ya está. Y le salía muy bien, y el de toma de decisiones compartida no había forma. Entonces siempre digo, venga, el comodín del público, que algún alumno ayude a esta chica que está haciendo de médico. Y me sale una de las buenas y dice, lo que tendría que hacer ahora es llamar al psicólogo. Y digo, ¿pero para qué? Para hablar con el paciente. Y digo, hijos míos, ¿qué entendemos por ser médico y qué estamos enseñando que es ser médico? Mi sensación es que estamos enseñando y con cariño a los estudiantes, a meterles datos esperando que saquen datos como malas inteligencias artificiales. Y esto ya lo decía Slack, que si una máquina puede sustituir a un médico, merece ser sustituido. Y mi sensación es que tenemos que cambiar lo que comentábamos, a cómo procesamos. Razonamiento clínico va a ser fundamental. Esa parte ¿por qué? Porque hay una cosa fundamental en las IAs, cuando comentaba antes, pueden tener competencia pero no tienen comprensión. Y hay un segundo punto, que es la paradoja de Moravec. Esto no sé si lo conocen, paradoja de Moravec. Una IA puedes entrenarla a hacerlo algo que los humanos pensamos que es muy, muy, muy complejo, pero en cambio no tiene el sentido común de ver algo que los humanos captamos inmediatamente. A veces lo simple no lo ve. Y las IAs tienen otra cosa. La IA siempre funcionan con los datos que se han entrenado. Si cambias, por ejemplo, las IAs hubieran sido fatal, aquí tenemos al doctor Trilla, un experto en COVID, hubieran sido fatales cuando se inició COVID porque no estaban los datos de entrenamiento. Quiero decir, hay una parte fundamental que es la que debemos defensar, que es nuestros rasgos diferenciales. Pero el problema es que es fundamental. ¿Qué entendemos por ser médico hoy y cómo formamos a nuestros médicos? Pues hablando de formar y de reflexiones éticas, y tú como experta, Monse, aparte de lo que estamos comentando, ¿qué dilemas plantea esto éticos en el ejercicio de la medicina, en sus principios éticos? ¿Dónde quedan los principios de beneficencia, no maleficencia, equidad, justicia social? Todo lo que nosotros tenemos dentro del corazón de nuestra profesión, ¿cómo va a quedar esto? ¿Qué retos, qué impacto tiene? Ayer se comentó un poco, yo creo que hay parte fundamental también de lo que comentaba Marcos. Estamos mezclando muchos tipos de IAs, pero al final acabaremos aclarándolo, pero cualquier IA que sea de utilización médica, el sistema de detección deberá garantizar la seguridad y eficacia. Y para mí este es uno de los puntos, beneficencia, no maleficencia, porque podemos estar provocando daño. Y no tenemos claro qué procedimientos tenemos que seguir para validar una IA. Yo creo que dentro de unos años será como un fármaco que tiene una fase 0, una 1, la 2. Pues tengo una cosita publicada, si a alguien le interesa, Research Ethics in AI,
que proponíamos un modelo en 3 fases para validar un algoritmo en ámbito sanitario. En investigación, tienes que haberlo validado primero y saber que funciona, porque si no puedes producir daño. Y tiene que demostrar que es eficaz. Yo creo que este es uno de los puntos fundamentales. Otro de los puntos fundamentales es el tema de la autonomía. El paciente debe saber cuándo he utilizado IA. Y queda aquí toda la derivada del uso de los datos y de los datos generados. Esto da para otra, ¿sí? Y hay un tercer punto que está muy vinculado a los temas de justicia, que es el tema de los sesgos. ¿Sí? Pero de hecho somos ya sesgados, quiero decir, los humanos ya somos muy sesgados. Entonces siempre hay, como lo comenta, que es que un algoritmo que esté sesgado es un algoritmo que ha aprendido bien. El problema es que tengo que programarlo desaprendiendo una parte. Quiero decir, tengo que hacerlo para que no sea tan bueno. No sé, si un algoritmo sesgado es un algoritmo que ha aprendido bien de los datos de los que nace. Con lo que aquí deberá haber como espacios muy claros de comunicación desde el inicio, como se decía ayer, o liderando esto, de clínicos y técnicos. Hay un ejemplo en el Colegio de Médicos de Barcelona, digo porque es un ejemplo precioso, el Grupo Interprofesional de Profesionales de la Salud, que en el seno del colegio se agrupa a profesionales bioinformáticos, ingenieros de datos, que estén trabajando en el ámbito de la salud, y se ha creado un grupo dentro del colegio. Y esto permite un intercambio muy directo desde los desarrolladores en el inicio, porque están en el colegio. No están colegiados, por supuesto, pero les acoge el colegio como un grupo de trabajo de profesionales cercanos en la salud, y eso es un lujo. Indudable. Muy breve por no extenderme, porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Yo retomo una pregunta que se hacía ayer. Ayer, si no recuerdo mal, se preguntaba que si sabes que un compañero tiene una IA que diagnostica mejor que tú, si te pueden denunciar por no utilizarla o algo así. Legalmente a día de hoy no, la cuestión es que sí que va a suponer un conflicto ético. En el caso de radiología, como tú decías, igual estáis sobrediagnosticando, habrá ciertas cosas que no merezcan la pena ser diagnosticadas, pero va a llegar un momento en el que muchas IAs ya ha llegado, pero de forma más generalizada, un momento en el que muchas IAs, sobre todo en la parte de imagen, de prueba de laboratorio, de derma y demás, donde muchas IAs tengan una potencia diagnóstica mucho mejor que el mejor clínico. Entonces el dilema ético será, ¿debo utilizarla si me hace mejor médico? Y no sé si estamos preparados tampoco para eso, porque desde ese momento, como organización, deberíamos conseguir la mejor herramienta diagnóstica. Es como dejar de comprar un TAC porque está hecho con IA, no tendría mucho sentido. Entonces nos va a suponer dilemas éticos de hasta qué punto es mejor la confianza ante una prueba diagnóstica, ante un diagnóstico complejo o ante la elección de un tratamiento, que un clínico, y cómo a partir de ahí, desde un punto de vista ético como organización, tengo que facilitar la disponibilidad de esa IA. Y ya empieza a pasar, y empezará a pasar de forma más recurrente, empezará a ser una demanda, y yo ya he tenido varias solicitudes de clínicos de, oye, es que esto nos ayuda a hacerlo mejor, es que esto realmente, mis compañeros del hospital de al lado y los papers publicados de este modelo concreto son mucho mejores que yo, y yo encima tardo una semana en poder informar esa prueba, y esto te lo informa casi en tiempo real, en cuestión de minutos, y yo simplemente compruebo las lesiones que me has reseñado, hago un check de que la lesión efectivamente se corresponde con esto y no tengo que revisar todo el TAC porque ya me está diagnosticando en un tiempo récord. Entonces, es un reto, hay que ver cómo... Y no solo reducen, aquí hay un problema añadido, que un New England muy reciente que hablaba de los never skilling, los desskilling y los misskilling. El cómo con el uso de la IA vamos a perder competencia, no competencia profesional, como había por ejemplo un artículo, los gastroenterólogos que utilizaban en colonoscopia la detección automática de un pólipo si es cancerígeno o no por IA, habían perdido competencia para detectarlo cuando no utilizaban la IA. Esto es un desskilling. Estoy perdiendo una competencia, pero la sustituyo, pero hablaba del never skilling, que es cuando estudiantes o residentes ya nunca han adquirido esa competencia porque siempre la ha utilizado una IA. Y aquí es una reflexión de cómo vamos a mantener nuestra competencia profesional en áreas que somos bastante buenos, casi a la que utilices la IA, puede haber una... Pero nos va a pasar como con la incorporación de tecnología. Yo recuerdo los que eran mis maestros de medicina, que era la gente más senior,
como ellos hacían todo diagnóstico con exploración clínica. Ellos decían, no, yo esto lo diagnostico todo mediante exploración clínica, anamnesis y nada más. No hace falta pruebas complementarias como piden los jóvenes. Hoy en día sería impensable que un cirujano de mi servicio no pida un TAC y se fíe de su exploración para llevar a alguien a quirófano. Entonces nos va a ocurrir y habrá que ver hasta qué punto tenemos que mantener esos skills mínimos y cuáles son realmente reemplazables. Pero cada vez que se ha ido incorporando tecnología ha ocurrido. Hoy en día, pues eso, quiero pensar que casi ninguna patología, algunas sí, van a quirófano sin una prueba que confirme la sospecha diagnóstica. Pero el pensamiento crítico no lo podemos perder porque nosotros tendremos que reevaluar esas herramientas y si tenemos que tomar decisiones compartidas con el paciente, indudablemente, si nosotros no vamos a tener ese nivel superior, lo tenemos que tener para ser críticos y al final el paciente va a venir con su diagnóstico, con su lección estudiada, sabiendo lo que tiene, pero viene al médico, va a ir al médico a pedir, a solicitar otro rol que no sea ese. Dígame lo que tiene, yo ya sé lo que tengo y ahora ¿qué hacemos? Para ayudar y acompañar al paciente, y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a tener que tener pensamiento crítico y conocimiento de la inteligencia artificial sin duda alguna, ¿no? Esto es importante, yo creo que es un reto. Bueno, los retos éticos, creo que está el de la desinformación, ¿no? La responsabilidad y la equidad, porque aquí también hay una paradoja que a mí me parece interesante. La inteligencia artificial, herramientas que puede utilizar el ciudadano van a, como bien has dicho Marcos, a mejorar la accesibilidad al sistema, pero no en todos. Ahí tenemos ya brecha, no todo el mundo va a tener ese acceso, que a lo mejor no tanto, porque somos muy de echar el grito, a echar la palmera y del cohete, y esto no es tan así. ¿Qué opináis? Porque yo creo que la brecha digital, la desigualdad en el acceso a las herramientas de inteligencia artificial, la diferente preparación de los ciudadanos, esto hay que tenerlo en cuenta para que nosotros esta relación médico-paciente la podamos adaptar. ¿Qué pensáis? Yo creo que ¿Puede introducir este grado de inequidad o no? También veremos que los ciudadanos van a muy diferentes velocidades y seguramente tendrás que tener la capacidad para adaptarte a estas diferentes. Tendrás que saber conducir diferentes vehículos y a diferentes ya sé que el ejemplo igual no es bueno, pero diferentes vehículos y a diferentes velocidades. Y eres tú quien tendrás que adaptar a la persona que atiendes. Pero creo que esto nos va a facilitar muchísimo a personas, por ejemplo, a personas migrantes. No sé si en la consulta tienen, pero yo trabajo con jóvenes y jóvenes migrantes. Dificultades comunicacionales son brutales. Pues yo en alguna de las últimas consultas he conseguido alguna herramienta de traducción que me permite, porque lo de los traductores o los mediadores es como algo pero me permite poder hablar con pacientes en Wolof. Y me permite poder hablar, y esto, por ejemplo, este tipo de paciente que yo antes tenía unas limitaciones brutales mutuas a entenderlo y a entenderme, que ya era una brecha, al revés, el tener herramientas digitales, pues conseguí una IA que traduce a 100 y pico idiomas en directo. Entonces, claro, esto permite, por una parte, sí que sabemos que habrá ciudadano que va a otra velocidad y tendré que adaptarme a él, ¿sí? Con lo que tendré que aprender a conducir, a tener esta relación médico-paciente a velocidades distintas, pero también para aquellos ciudadanos o aquellas personas con limitaciones que hasta ahora eran muy grandes, puedo ser más justa, puedo tener una relación que antes era imposible ni siquiera soñar. Recojo las palabras. Yo creo que hay que diferenciar, por un lado, la relación del paciente con la IA en su conjunto. Hay disparidad, lógicamente, y también aquí cuando decimos que hay disparidad estamos sesgados. Pensamos que la gente mayor, por ejemplo, y voy a irme a estrato mayor 75 en adelante o 80, que no usan móvil. Es sorprendente. Yo en su momento hice un estudio en mi hospital previo
de satisfacción y me sorprendió la proporción de gente que contestaba un SMS y un formulario de más de 75 años. De hecho, teníamos la duda de si eran los hijos que tenían puesto el móvil y hicimos un muestreo y eran los pacientes que utilizaban su móvil y contestaban. Es decir, hay que dejar de pensar que toda la gente mayor no utiliza la IA. Yo he enseñado a mi abuela tiene casi 90 años y la señora tiene ChatGPT en su móvil y habla con ChatGPT, es más, le hace compañía a ChatGPT porque le pregunta qué tal estás y cómo llevas el día. Entonces, es cierto que hay inequidad en cómo el paciente se relaciona con la IA, igual que con la tecnología o con cualquier otra cuestión, y un hospital grande como el mío atiende a todos los estratos sociales y a todas las edades, y ahí hay inequidades. Y lo que sí que va a cambiar la IA y lo que tiene que cambiar la IA es cómo humanizamos la relación del paciente con la organización. Y ahí tenemos un potencial que no había hasta ahora. Si se gobierna bien, conseguiremos que la IA sirva para humanizar. Si se gobierna mal, seguiremos siendo una atención deshumanizada en ese sentido. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Que alguien intente cambiar una cita en un hospital. Quien quiera, que coja su móvil e intente llamar al hospital a las 12 del mediodía a cambiar una cita en un hospital. O bien no te cogen el teléfono, es una opción porque las líneas están colapsadas, o en el mejor de los casos te mandan a una centralita que no utiliza IA, que empiezas a decirle a un señor de 85 o 90 años que está nervioso y quiere cambiar su cita, marque el 1 si quiere hablar con tal, marque el 2 si quiere hablar con tal, o marque el 5, que después de todos estos intentos acabas de nuevo derivándote un teléfono que se cuelga porque nadie lo coge. Tenemos soluciones de IA que valen 2 pesetas literalmente, que permiten montar una centralita adaptada, como ya decía, al nivel, porque conforme va hablando con el paciente va interpretando incluso las emociones de la conversación y adaptando el mensaje y la capacidad de comprensión a la emoción del interlocutor, y que haga accesible ese cambio de cita, que es un problema frecuente, que perdemos citas, para el señor de 85 años español, para la señora de 60 años que habla exclusivamente armenio o para cualquier paciente que llame. Y del mismo modo lo que decía Monse también, en nuestros informes en muchos casos cuesta entenderlos por alguien nativo. Te hacemos informes que son difícilmente interpretables por alguien de aquí. Yo tengo, de mí dependen los oftalmólogos, un informe de oftalmología es imposible de entender. Es un compendio de siglas, acrónimos y demás. Y siento si hay algún oftalmólogo en la sala. Lo siento. Hay muchas, he puesto el ejemplo como más anecdótico porque es hoy y lo que venga después. Las IAs tienen la capacidad, y yo estuve en un proyecto con Microsoft, por ejemplo, de adaptar eso y que tú en un prompt pongas, el paciente tiene 50 años, es búlgaro y su nivel socioeducativo es medio. Y tú le pones eso a un prompt y te hace el informe y un resumen adaptado a la edad, el conocimiento sociocultural y el idioma del paciente. De tal forma que garantizamos y humanizamos algo como el informe médico, que cuando tenemos informes médicos de 5 páginas, es normal que salvo un sanitario ahí no entienda nadie nada. Entonces, ¿va a facilitar la equidad, la accesibilidad y va a humanizar la asistencia? Si la gobernamos bien, tiene un potencial como nunca antes. Si no, simplemente automatizaremos cosas que seguirán siendo poco entendibles, por decirlo de alguna forma. Sí, un reto sin duda es la gobernanza que debemos de hacer de estas herramientas. Y por último, el último bloque de temático, ¿no?, dentro de este encuentro sería poder marcar y salir de aquí con unas recomendaciones, unas pautas de cómo tiene que ser el médico del futuro, qué tiene que hacer la profesión médica, que tenemos que poder hacer nosotros, recomendar a nuestros médicos para adaptarnos a esta nueva situación, manteniendo siempre una brújula ética. ¿Qué diríais? Sí. ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Qué recomendaciones tenemos que hacer? Sí, y es muy breve, ¿eh? Yo creo que tenemos que estar y liderar desde el inicio. Incorporar y empezar diálogo con las personas y los desarrolladores, no esperar a cuando nos lleguen y no. Y yo creo que es no ponernos ni tener esta sensación de pérdida, ni ahora los pacientes nos vendrán con las propuestas diagnósticas, sino favorecer y liderar el cambio. Yo creo que sobre todo es un tema principalmente de actitud. Es el primero. Después buscaremos las formas de hacerlo, pero tenemos que estar ahí. Muy bien. ¿Y tú, Marcos? ¿Qué? Entender que la relación médico-paciente, paciente-organización ha cambiado, no va a volver nunca. Dejemos de mirar con añoranza cómo fue.
no va a volver nunca y va a seguir cambiando en los próximos años y cada vez más rápido. Asumir que la IA es una herramienta, no es el fin, que a veces hay muchos proyectos que la finalidad es implementar IA. La IA es una herramienta para conseguir una finalidad asistencial o para mejorar un proceso, no es un fin en sí mismo. Y que el profesional sanitario que utilice la IA será indispensable para la organización. El profesional sanitario que en un futuro próximo no utilice la IA quedará relegado. Entonces hay que asumirlo, cambiar cómo formamos a los médicos y a los profesionales en conjunto e intentar, como decía Monse, liderarlo, que estemos ahí y no que nos vengan con productos hechos, porque si no nos pasará como con la historia clínica electrónica. Dejamos que los informáticos la diseñaran y la conclusión es que todo el mundo se frustró porque no cumplía las expectativas que teníamos. Entonces tenemos que estar, como decía ella desde el principio, vamos tarde, deberíamos estar ya metidos, pero aún estamos a tiempo de intentar que la visión del médico y donde aporta el valor el médico esté dentro del desarrollo. Muy bien, o sea, liderazgo, formación, mucha ética, y mucha actitud. Mucha. Bueno, yo, antes de darle al público un poco para terminar, os leo también algo que yo sigo en LinkedIn, ya os digo, y esto es una dermatóloga del Hospital Ramón y Cajal, dice... bueno, para poner en contexto, porque los médicos creo que no le tenemos que tener miedo a esto. ChatGPT en la consulta médica, cuando la IA diagnostica sin contexto ni criterio de persona. Cada vez veo más pacientes que llegan a la consulta con diagnósticos dermatológicos hechos por inteligencia artificial. Unos vienen tranquilos, otros angustiados. La información médica no puede desligarse del criterio clínico ni del impacto emocional que tiene el que la recibe. La entrevista médica, la transferencia, la contratransferencia, la escucha activa es necesaria en la consulta, ya que somos humanos. ChatGPT y la IA responden rápido, pero no filtran términos, no calibran el lenguaje y no conocen ni sienten a la persona que tiene delante. Por otro lado, me sorprende que Google, esto es, hace un inciso, preocupado por sus algoritmos y la autoridad de las páginas que filtra de salud, este paso hacia atrás, donde la IA recopila información variada de Internet mezclando autoridad de pacientes. En fin, la IA es una herramienta potente, a mí me sirve, pero en medicina la precisión no lo es todo. Pues eso, el contexto y el agente moral en el que se va a convertir el médico. Preguntas del público. Allí primero, después Pedro, perdona que no sé tu nombre. Íñigo. ¿Hasta qué punto las organizaciones están preparadas? Y yo, hombre, quiero decir con cierto grado de orgullo que el Servicio Cántabro de Salud tiene contratados desde hace tiempo ya 2 directivos expertos en estos temas para liderar lo que cualquier organización sanitaria en España tiene que liderar, ir por delante de nuestros pacientes para cuidarles mejor. Y en la estructura de consejería hay una subdirectora general de salud digital y tenemos una ley de salud digital. Yo creo que vamos retrasados a pesar de todo esto, pero es el camino que tenemos que andar. Porque ha sido siempre así. Durante un tiempo fui responsable de atención al usuario y me veía con las asociaciones de usuarios. Y suelen ser los que mejor conocen su enfermedad. Y hay otro dato, en enfermedades raras se tarda 5 o 10 años en diagnosticar a una persona de una enfermedad rara. Estas personas que conocen al dedillo sus síntomas van a introducir toda esa batería de conocimiento que tiene sobre su enfermedad, ahora ya en herramientas de tipo inteligencia artificial, y van a tener una oferta de posibles diagnósticos. ¿Dónde va a llegar fundamentalmente una enfermedad rara? A nuestros médicos de primaria. Y van a estar desamparados. Y tenemos que darle las herramientas para que sean capaces ellos antes de identificar ese tipo de patologías, estas y otras muchas, a través de este tipo de herramientas. Claro que tiene que estar el conocimiento, que da de base una formación de grado y de posgrado, pero luego estas herramientas tienen que estar a disposición de nuestros profesionales. Gracias. Pedro, presidente del Colegio de Málaga.
Sí, felicitaros a los tres. Evidentemente, desde mi punto de vista, la relación médico-paciente con la IA va a cambiar. Va a cambiar y yo creo que la IA es una gran herramienta, pero el médico tiene que mantener su liderazgo y tiene que actuar de filtro. Y a mí yo soy pediatra también de atención primaria, y entonces cuando yo pregunto algo de física cuántica, me pueden decir la IA lo que quiera, pero yo no tengo conocimiento para interpretar eso, ¿no? Entonces, con los pacientes, cuando llegan a la consulta y te plantean, bueno, lo que dice el compañero, lo de enfermedades raras, pero el día a día, yo no veo que tengan conocimiento como para que me planteen a mí una serie de diagnósticos diferenciales o una serie de dudas. Entonces, mi gran pregunta, mi gran ansiedad, siempre ajustándome a principios éticos, si no, esto nos va a conducir a hacer una verdadera medicina defensiva, muy defensiva, utilizando demasiadas pruebas complementarias y utilizando demasiadas actitudes terapéuticas que lo mismo no son necesarias. Pero tenemos la presión del paciente que nos está diciendo, pues bueno, un diagnóstico diferencial bastante amplio, con lo cual nos va a obligar a hacer una medicina que lo mismo no lo hubiésemos planteado, pero tú dices, bueno, yo no me la voy a jugar. ¿Quieres contestar? Yo sí. ¿Sí quieres tú primero? Yo creo que he comentado que uno de los grandes riesgos es el sobretratamiento, sobrediagnóstico, porque ligándolo con las minoritarias, es muy fácil al cabo de 5 años reconocer una minoritaria, sobre todo caerán en pediatras, no tanto en médicos de familia, pero cuando tú ves una primera crisis convulsiva de un niño, no piensas ya en una minoritaria, porque si no haríamos... Claro, es cuando después de... Igual acortaremos en lugar de 5, 2 años, pero si de inicio en cualquier niño que tiene una primera crisis convulsiva haces toda la batería porque te va a sugerir todas las minoritarias. Aquí viene todo el tema del razonamiento clínico y sobre todo de la mejora de la comunicación, de relacionarnos con los pacientes de una forma distinta, de también empezar a entender, porque esto sí que es algo que tiene que calar en la población, que menos es más. Y esto sí que es muy contracultural, porque si hacemos más pruebas siempre es mejor. No, porque las pruebas, cada prueba tiene un riesgo y ese riesgo lo asumimos. Y esto es algo que deberemos empezar también a poner encima de la mesa en la consulta. ¿Y por qué no le hacemos Pues porque si le hacemos un TAC y un TAC cada 6 meses es una radiación, y la radiación aumenta el riesgo. Tendremos que empezar a hablar de adulto a adulto. Con los padres, no con los niños, pero sí. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado porque no tenemos más tiempo. Pido disculpas a los ponentes por la interrupción que hemos sufrido y muchísimas gracias a los presentes. Gracias.